Bienvenidos a un nuevo viaje en el tiempo. Hoy nos adentraremos en las arenas doradas de Mesopotamia para descubrir la vida de uno de los gobernantes más fascinantes y poderosos de la antigüedad, Nabucodonosor II, el rey que elevó a Babilonia a su máximo esplendor. Corría el siglo VI a.C. El mundo era muy diferente al que conocemos hoy. Entre los ríos Tigris y Éufrates, en lo que hoy es Irak, se alzaba imponente una ciudad de muros brillantes y torres escalonadas que tocaban el cielo. Babilonia, la puerta de los dioses. En este documental descubriremos cómo un príncipe guerrero se convirtió en el rey más grande de Babilonia. Construyó monumentos que desafiaron la imaginación y forjó un imperio que se extendió por todo el Medio Oriente. Conoceremos sus victorias militares, sus ambiciosas obras arquitectónicas y su compleja personalidad, que transitó entre la grandeza y la locura. Esta es la historia de Nabucodonosor II, el rey que transformó Babilonia en la ciudad más espléndida del mundo antiguo. Nabucodonosor nació aproximadamente en el año 634 a.C., hijo de Nabopolassar, un general caldeo que había hecho lo impensable: derrocar al poderoso imperio asirio y establecer lo que los historiadores llamamos el imperio neobabilónico o caldeo. Mientras crecía, el joven príncipe aprendió el arte de la guerra y la diplomacia. Su padre, consciente de que necesitaba un heredero fuerte para mantener lo que había conquistado, se aseguró de que Nabucodonosor recibiera la mejor educación posible. Aprendió a leer y escribir en cuneiforme, estudió astronomía, matemáticas y, por supuesto, estrategia militar. El joven príncipe demostró ser un estudiante excepcional y pronto se convirtió en el comandante de los ejércitos de su padre. Juntos, padre e hijo, consolidaron su poder en Mesopotamia y comenzaron a mirar más allá de sus fronteras. En el año 605 a.C., ocurrió un evento que cambiaría para siempre el destino de Nabucodonosor. Los babilonios se enfrentaron a los egipcios en la crucial batalla de Carquemish, a orillas del río Éufrates, en lo que hoy es la frontera entre Siria y Turquía. El príncipe Nabucodonosor dirigió personalmente a sus tropas contra el faraón Necao II. La estrategia del príncipe babilonio fue brillante. Esperó a que las fuerzas egipcias cruzaran el río y, cuando estaban en posición vulnerable, lanzó un ataque devastador. La victoria fue absoluta. Esta batalla marcó el final de la influencia egipcia en la región y consolidó el poder babilónico en Siria-Palestina. Mientras Nabucodonosor celebraba su victoria, recibió la noticia de que su padre, Nabopolassar, había fallecido en Babilonia. El príncipe victorioso tuvo que regresar rápidamente a su capital para asegurar su trono. Cabalgó a través del desierto durante días, llegando justo a tiempo para los funerales de su padre y para ser coronado como el nuevo rey de Babilonia. Así comenzó el reinado de Nabucodonosor II, un reinado que duraría 43 años y cambiaría el curso de la historia en el cercano Oriente Antiguo. Una vez asegurado en el trono, Nabucodonosor comenzó el proyecto más ambicioso jamás visto en Mesopotamia: la total reconstrucción y embellecimiento de Babilonia. No solo quería una capital para su imperio, quería crear la ciudad más impresionante que el mundo hubiera conocido. Babilonia ya era antigua cuando Nabucodonosor asumió el poder. Sus orígenes se remontan al tercer milenio antes de Cristo, pero el rey visionario la transformaría por completo. Ordenó la construcción de enormes murallas dobles que rodeaban la ciudad, tan anchas que 2 carros podían correr lado a lado sobre ellas. Dentro de estas fortificaciones, Nabucodonosor creó una metrópoli de avenidas anchas y edificios magníficos. El rey personalmente supervisaba las obras. Se dice que inspeccionaba cada ladrillo que llevaba grabado su nombre, asegurándose de que fuera de la más alta calidad. Miles de trabajadores y artesanos de todas partes del imperio fueron traídos para participar en esta grandiosa tarea. Babilonia creció hasta ocupar más de 850 hectáreas, convirtiéndose en la ciudad más grande del mundo en aquel entonces. Sus muros resplandecientes, sus templos elevados y sus palacios lujosos dejaban sin aliento a cualquier visitante. Entre todas las maravillas de Babilonia, quizás ninguna ha cautivado tanto la imaginación a través de los siglos como los famosos jardines colgantes. Según la tradición, Nabucodonosor ordenó su construcción para consolar a su esposa,
la princesa Meda Amitis, quien extrañaba las montañas verdes de su tierra natal. Los jardines se elevaban en terrazas escalonadas, como una montaña artificial cubierta de vegetación. Un complejo sistema hidráulico, alimentado por norias que extraían agua del Éufrates, mantenía irrigadas las plantas incluso durante los tórridos veranos mesopotámicos. En estos jardines crecían árboles frutales, flores exóticas y hierbas aromáticas traídas de todos los rincones del imperio. Palmeras datileras proporcionaban sombra, mientras que fuentes y arroyos artificiales creaban un microclima fresco en medio del calor del desierto. Aunque los arqueólogos aún debaten su ubicación exacta e incluso su existencia, los jardines colgantes fueron considerados una de las 7 maravillas del mundo antiguo por los griegos. Si realmente existieron tal como los describen las fuentes clásicas, representarían una hazaña extraordinaria de ingeniería y un testimonio del amor de Nabucodonosor por su reina. Si los jardines representaban la belleza natural, la puerta de Ishtar encarnaba la magnificencia arquitectónica y artística de Babilonia. Esta monumental entrada a la ciudad estaba dedicada a Ishtar, la diosa del amor y la guerra, una de las deidades más importantes del panteón babilónico. La puerta se alzaba a más de 12 metros de altura, construida con ladrillos esmaltados de un intenso color azul lapislázuli. Sobre este fondo deslumbrante, más de 575 relieves de toros, dragones y leones, símbolos de los dioses, decoraban sus muros con colores vivos, amarillo, blanco y turquesa. La puerta de Ishtar marcaba el inicio de la vía procesional, una amplia avenida pavimentada que atravesaba Babilonia. Durante las festividades del Año Nuevo, las estatuas de los dioses eran transportadas en solemne procesión a lo largo de esta vía, pasando bajo la majestuosa puerta. A diferencia de los jardines colgantes, la existencia de la puerta de Ishtar está bien documentada arqueológicamente. Sus restos fueron descubiertos por arqueólogos alemanes a principios del siglo XX y hoy se pueden admirar en el Museo de Pérgamo en Berlín, como un testimonio perdurable del esplendor que Nabucodonosor dio a su capital. Si este contenido les está gustando, no olviden suscribirse a nuestro canal, compartir nuestro video y darle me gusta. Cada interacción nos ayuda a seguir creando este tipo de contenido histórico para ustedes. En el corazón de Babilonia se alzaba la estructura religiosa más importante, el Etemenanki, un imponente zigurat dedicado a Marduk, el dios patrono de la ciudad. Esta torre escalonada, con sus 7 niveles que simbolizaban los 7 planetas conocidos entonces, se elevaba hacia el cielo como un puente entre los hombres y los dioses. Nabucodonosor restauró y amplió este antiguo templo, convirtiéndolo en una montaña artificial que dominaba el paisaje urbano. En su cima se encontraba un santuario recubierto de oro y lapislázuli donde, según la creencia babilónica, el dios Marduk descendía a descansar. El Etemenanki es probablemente el edificio que inspiró el relato bíblico de la Torre de Babel. Con casi 90 metros de altura, era visible a varios kilómetros de distancia y simbolizaba el poder no solo religioso, sino también político de Babilonia. Para Nabucodonosor, la reconstrucción del templo no era solo un acto de piedad, era una declaración. Babilonia, con Marduk como su dios y él como su rey, estaba destinada a dominar el mundo conocido. Mientras Babilonia florecía como centro cultural y religioso, Nabucodonosor no descuidaba la expansión de su imperio. Consolidado su poder en Mesopotamia tras la caída de Asiria, dirigió su mirada hacia el oeste, donde Egipto y varios reinos menores intentaban llenar el vacío de poder dejado por los asirios. El rey babilonio era un estratega brillante y un comandante feroz. Sus ejércitos estaban compuestos por infantería pesada, arqueros y la temible caballería caldea. Avanzaban como una tormenta del desierto, dejando tras de sí fortalezas conquistadas y reinos sometidos. Sus campañas lo llevaron a Siria, Fenicia y Palestina. Ciudades legendarias como Tiro, Sidón y Damasco cayeron ante él o se sometieron voluntariamente para evitar la destrucción. Con cada victoria, el tesoro de Babilonia se enriquecía con tributos y botines de guerra. Estableció gobernadores leales en las provincias conquistadas y desarrolló un sistema eficiente para mantener el control sobre vastos territorios. Las rutas comerciales que conectaban el Mediterráneo con el Golfo Pérsico
ahora estaban bajo dominio babilónico, lo que generó una prosperidad sin precedentes. Nabucodonosor había logrado lo que muchos creían imposible: restablecer a Babilonia como potencia mundial, con un imperio que se extendía desde las montañas de Irán hasta las costas del Mediterráneo. De todas las conquistas de Nabucodonosor, ninguna tendría tanto impacto histórico y cultural como la toma de Jerusalén y la destrucción del reino de Judá. Esta campaña, documentada tanto en los registros babilónicos como en los textos bíblicos, cambiaría para siempre el curso de la historia judía. La primera intervención de Nabucodonosor en Judá ocurrió en el año 597 a.C. El rey Joaquín de Judá se había rebelado contra Babilonia, confiando en la ayuda egipcia. Nabucodonosor respondió con un asedio a Jerusalén que terminó con la rendición de la ciudad. El rey babilonio se mostró relativamente indulgente. Deportó al rey Joaquín y a parte de la élite a Babilonia, pero dejó intacto el reino bajo el gobierno de Sedequías, a quien nombró rey como vasallo. Sin embargo, 11 años después, en 586 a.C., Sedequías también se rebeló. Esta vez, la respuesta de Nabucodonosor fue implacable. Tras un largo y devastador asedio, Jerusalén cayó. La ciudad fue saqueada, sus murallas derribadas y el magnífico templo de Salomón, centro de la religión judía, reducido a cenizas. Miles de judíos fueron deportados a Babilonia, iniciando lo que se conoce como el exilio babilónico, un periodo fundamental en la formación de la identidad judía que perduraría hasta nuestros días. Los deportados judíos se encontraron en una situación paradójica en Babilonia. No fueron esclavizados en el sentido tradicional, sino más bien reasentados en comunidades donde podían mantener cierta autonomía cultural y religiosa. Muchos se convirtieron en artesanos, comerciantes o incluso funcionarios menores en la administración babilónica. Esta política de tolerancia relativa era característica del gobierno de Nabucodonosor, a diferencia de los asirios, que practicaban la dispersión total de los pueblos conquistados para destruir su identidad. Los babilonios preferían mantener a las comunidades unidas, facilitando su control. Para los judíos, sin embargo, el exilio representó una crisis existencial. Lejos de su tierra y con su templo destruido, tuvieron que reinventar su religión. Es en este periodo cuando se desarrollaron las sinagogas como centros de oración y estudio, se compilaron muchos de los textos que formarían la Biblia hebrea, y la identidad judía se transformó de una basada principalmente en el culto del templo a una centrada en el estudio de la Torá. Figuras como el profeta Ezequiel y Daniel surgieron durante este periodo, ofreciendo consuelo y esperanza a los exiliados. Sus visiones y profecías, recogidas en los libros bíblicos que llevan sus nombres, ayudaron a mantener viva la fe en el eventual retorno a Jerusalén. El exilio babilónico, que duraría hasta la conquista persa de Babilonia en 539 a.C., se convirtió así en un periodo formativo crucial para el judaísmo tal como lo conocemos hoy. Según el libro bíblico de Daniel, en el segundo año de su reinado, Nabucodonosor tuvo un sueño perturbador que ninguno de sus sabios podía interpretar. Solo Daniel, un joven judío deportado, fue capaz de revelar tanto el contenido del sueño como su significado. El rey había soñado con una enorme estatua con cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre y muslos de bronce, piernas de hierro y pies de hierro mezclado con barro. Una piedra cortada sin mano humana golpeó los pies de la estatua, derrumbándola por completo, y luego creció hasta convertirse en una montaña que llenaba toda la tierra. Daniel interpretó que la cabeza de oro representaba al propio Nabucodonosor y su imperio, mientras que las otras partes simbolizaban reinos futuros que sucederían a Babilonia, cada uno menos glorioso que el anterior. La piedra representaba un reino final establecido por Dios que nunca sería destruido. Este relato refleja cómo Nabucodonosor era percibido por los judíos exiliados, un gobernante poderoso pero transitorio, parte de un plan divino mayor. También muestra el respeto que el rey tenía por la sabiduría, incluso cuando provenía de sus cautivos. Según el texto bíblico, impresionado por la interpretación, Nabucodonosor elevó a Daniel a una posición de autoridad en la corte babilónica, mostrando que el rey valoraba el talento y la inteligencia
sin importar su origen. Otro episodio bíblico famoso relacionado con Nabucodonosor es el relato de los 3 jóvenes hebreos en el horno de fuego, narrado en el libro de Daniel. Según el texto bíblico, Nabucodonosor mandó construir una enorme estatua de oro y ordenó que todos se postraran ante ella. 3 jóvenes judíos, Sadrac, Mesac y Abed-nego, se negaron a adorar la estatua, permaneciendo fieles a su prohibición religiosa contra la idolatría. Furioso por esta desobediencia, Nabucodonosor ordenó que fueran arrojados a un horno ardiente. Sin embargo, para asombro del rey, los jóvenes sobrevivieron milagrosamente. Nabucodonosor vio a 4 figuras caminando ilesas entre las llamas, declarando que la cuarta tenía aspecto de hijo de los dioses. Impresionado por este prodigio, el rey ordenó liberar a los jóvenes y decretó que nadie debía hablar mal del Dios de Israel, capaz de tales maravillas. Este relato, más allá de su dimensión religiosa, refleja la tensión cultural entre los babilonios y sus súbditos conquistados, así como la política religiosa de Nabucodonosor, quien intentaba unificar su diverso imperio, bajo símbolos comunes de lealtad. Quizás el episodio más extraño en la vida de Nabucodonosor, según el relato bíblico, fue su periodo de locura. El libro de Daniel narra que, en la cúspide de su poder y arrogancia, el rey fue castigado por Dios con una extraña enfermedad mental. Durante 7 años, Nabucodonosor perdió la razón y vivió como una bestia, comiendo hierba como el ganado, y expuesto a los elementos. Su cabello creció desgreñado, como plumas de águila, y sus uñas, como las de las aves. Los historiadores han especulado sobre este relato. Algunos lo consideran una alegoría moral, mientras otros sugieren que podría referirse a algún tipo de enfermedad mental real que sufrió el rey. Condiciones como la licantropía clínica, la creencia de haberse transformado en animal, podrían explicar algunos aspectos del relato. Lo que es históricamente verificable es que existen lagunas en los registros babilónicos sobre las actividades del rey durante ciertos periodos, lo que podría corresponder con tiempos de enfermedad o incapacidad. Según el texto bíblico, al final de este periodo, Nabucodonosor recuperó la cordura y reconoció la supremacía del Dios de Israel. Aunque este reconocimiento pueda ser una interpretación teológica judía, refleja la complejidad del personaje histórico. Un rey poderoso, pero también humano, sujeto a las mismas fragilidades que cualquier mortal. Los últimos años del reinado de Nabucodonosor fueron relativamente pacíficos. El imperio que había construido estaba consolidado y próspero. Las rutas comerciales florecían, los templos rebosaban de ofrendas, y Babilonia deslumbraba a todos los visitantes con su esplendor. Sin embargo, el gran rey envejecía. Los registros históricos sugieren que su actividad militar disminuyó considerablemente en la última década de su reinado, centrándose más en asuntos internos y obras públicas. Cuando Nabucodonosor murió en 562 a.C., tras 43 años de reinado, dejó a su hijo Amel-Marduk como sucesor. Desafortunadamente, el heredero carecía de las habilidades políticas y militares de su padre. Fue asesinado tras solo 2 años en el trono, iniciando un periodo de inestabilidad que eventualmente llevaría a la caída de Babilonia. El gran imperio que Nabucodonosor había construido sobrevivió menos de 25 años después de su muerte. En 539 a.C., Ciro el Grande de Persia conquistó Babilonia, poniendo fin al imperio neobabilónico y permitiendo, irónicamente, el regreso de los judíos a Jerusalén. Nabucodonosor fue enterrado con gran pompa en Babilonia, aunque su tumba nunca ha sido encontrada por los arqueólogos. Su cuerpo regresó al polvo, pero su legado perduraría para siempre en la historia y en la literatura mundial. El legado de Nabucodonosor perduró mucho más allá de su tiempo. Durante siglos, Babilonia permaneció en la memoria colectiva como símbolo de esplendor, y para algunos, de arrogancia humana. Tanto la Biblia como los autores clásicos mantuvieron vivo el recuerdo de la gran ciudad y su poderoso rey. El redescubrimiento arqueológico de Babilonia comenzó en serio a finales del siglo XIX. Entre 1899 y 1917, el arqueólogo alemán Robert Koldewey excavó sistemáticamente el sitio, sacando a la luz los restos de la ciudad de Nabucodonosor, incluyendo la puerta de Ishtar,
la vía procesional y partes del Palacio Real. Los ladrillos grabados con el nombre de Nabucodonosor proporcionaron evidencia concreta de sus enormes proyectos constructivos. Inscripciones cuneiformes describían sus campañas militares y sus obras públicas, confirmando muchos detalles que se conocían solo a través de fuentes bíblicas o griegas. Hoy, aunque gran parte de la antigua Babilonia permanece enterrada bajo el desierto iraquí o ha sido dañada por guerras recientes y saqueos, podemos apreciar fragmentos de su gloria en museos de todo el mundo. La reconstrucción de la Puerta de Ishtar en el Museo de Pérgamo en Berlín es quizás el testimonio más impresionante del genio constructivo de Nabucodonosor. La figura de Nabucodonosor ha trascendido el ámbito histórico para convertirse en un personaje recurrente en la cultura popular. Su historia ha inspirado obras de arte, literatura, música y cine a lo largo de los siglos. El gran pintor barroco Rembrandt representó El festín de Belsasar, narrando un episodio bíblico relacionado con el hijo de Nabucodonosor. Compositores como Giuseppe Verdi escribieron óperas inspiradas en el exilio babilónico, como su famoso Nabucco, cuyo coro, Va pensiero, se convirtió en un himno no oficial de Italia. En la literatura, desde El paraíso perdido de Milton hasta la poesía de William Blake, Nabucodonosor aparece como símbolo de poder terrenal y orgullo humano. En tiempos más recientes, ha sido representado en películas, series de televisión y videojuegos, a veces con apego histórico y otras como personaje casi mítico. Incluso el mundo científico recuerda al gran rey. Una especie de dinosaurio carnívoro descubierto en Argentina fue nombrada Irritator challengeri, en referencia al Nabucodonosor bíblico, debido a la frustración que causó a los paleontólogos su reconstrucción. Así, Nabucodonosor II continúa viviendo en nuestra imaginación colectiva, transformado por cada época según sus propias preocupaciones y fascinaciones. Nabucodonosor II fue un hombre de contrastes, constructor visionario y destructor implacable, devoto de sus dioses y respetuoso de otras tradiciones, arquitecto de un imperio y protagonista involuntario de la transformación de otra cultura. Su legado más visible fue, sin duda, la magnificencia de Babilonia, aunque hoy solo podamos imaginarla a través de reconstrucciones y descripciones. Sus conquistas militares redibujaron el mapa político del cercano Oriente, pero fueron efímeras comparadas con los imperios que le sucedieron. Quizás su impacto más profundo y perdurable fue uno que nunca previó. Al deportar a los judíos a Babilonia, catalizó una transformación religiosa que cambiaría la historia de la humanidad. El judaísmo que emergió del exilio babilónico, centrado en la Torá y la sinagoga más que en el templo y el sacrificio, fue el antecedente directo del cristianismo y el islam, religiones que moldearían el mundo durante milenios. Así, irónicamente, mientras los zigurats y palacios de Nabucodonosor se convertían en ruinas cubiertas por la arena del desierto, las ideas y tradiciones que florecieron bajo su dominio, a veces en oposición a él, continúan influyendo en nuestras vidas hoy. El gran rey de Babilonia nos recuerda una verdad atemporal. Incluso los imperios más poderosos son transitorios, pero las ideas y la cultura que generan pueden transformar el mundo mucho después de que sus creadores hayan sido olvidados. Y así concluye nuestra travesía por la vida y obra de Nabucodonosor II, el rey que elevó a Babilonia a su máximo esplendor y dejó una huella indeleble en la historia. Espero que este recorrido haya iluminado no solo los logros arquitectónicos y militares de este fascinante personaje, sino también su compleja personalidad y el contexto cultural en el que vivió. La historia de Nabucodonosor nos muestra que, incluso a través de los milenios, podemos conectar con las ambiciones, miedos y esperanzas de quienes nos precedieron. En sus triunfos y fracasos, vemos reflejada nuestra propia humanidad. Las fuentes principales para este documental han sido los registros arqueológicos babilónicos, inscripciones cuneiformes del propio Nabucodonosor y los relatos bíblicos, principalmente en los libros de Segundo Reyes, Segundo Crónicas, Jeremías, Ezequiel y Daniel, que ofrecen una perspectiva única sobre el gran rey desde el punto de vista de uno de los pueblos que conquistó. Si este contenido te ha resultado interesante y valioso, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle me gusta a este video y compartirlo con amigos y familiares que disfruten de la historia antigua.
Tus interacciones nos ayudan a seguir creando este tipo de contenido y a explorar más capítulos fascinantes de nuestro pasado. Hasta nuestro próximo viaje a través del tiempo y la historia.